Entrevistas, diálogos con la gente, humor, historia de nuestro municipio, relatos que son parte de nuestra cultura y mucho más. aquí en Todo sobre Villapinzón. Listo. Buen día para todos, estamos en un capítulo más de Todo sobre Villapinzón, rescatando nuestra historia, y el día de hoy estamos con un conocedor, yo creo que los más importantes del municipio, Rubén Fernández, que nos va a estar compartiendo diferentes datos interesantes que me gustaría que ustedes conocieran de primera mano y que yo sé que muchos desconocen. Don Rubén, ¿cómo está? Bien, muy bien. Don Rubén, bueno, ¿usted por qué se interesa como tanto en el tema histórico aquí en Villapinzón? Bueno, eso viene de mi padre. Él era un lector incansable y yo heredé parte de él, ¿sí? Tuve la suerte de, desde niño, hablar con muchos ancianos, como Vicente Vega, como Rogelio Torres, como Marcos Torres, como Martín Barrero, como un ciento de ancianos. Entonces, yo era un niño muy inquieto. Yo me mantenía averiguando sobre leyendas, historia del municipio y todo eso. Entonces, yo sí tengo algo, es que yo todo lo que me cuentan me queda grabado, ¿sí? Y en el año como 80 escribí muchos datos sobre la historia de Villapinzón, sobre leyendas, sobre la historia comercial del pueblo, las baraterías, el transporte, la gastronomía, es parte de esto, la historia de Villapinzón, la parte religiosa. Hay muchos datos que aprendí. No, y todo eso es interesante, ¿por qué? Porque muchas personas no se interesan como por la historia de su propio municipio. Y yo lo que digo muchas veces es que qué frustrante sería uno llegar a cierta edad y no conocer ni siquiera el territorio donde vivió. No, y esto es bueno porque hay que transmitir a través de las generaciones la historia de Villapinzón, para que esto no se pierda, queda calando de una generación a otra. Y como los ancianos compartieron conmigo la historia, yo quiero que esto trascienda y la juventud conozca lo que fue Villapinzón. No, muy importante eso. Bueno, si su merced de pronto tuviera que decir a alguien de fuera de Villapinzón o de los jóvenes de ahorita, ¿cuál sería el acontecimiento más importante que ha tenido este municipio a lo largo de la historia? Para mí, la gente trabajadora, la evolución del cultivo de la papa, la ganadería, cómo se está mejorando. Y aquí la parte más importante es la fe católica. Este pueblo es el pueblo que más produce sacerdotes a nivel de Cundinamarca. Entonces, esto es lo que hace que la gente tenga fe y les vaya muy bien en todo. Bueno, importante eso, porque el catolicismo como que siempre ha estado muy presente acá en Villapinzón. Sí. Y en las aproximadamente como a las 10, 15 personas que entrevisté, adultos mayores, pues todo el mundo me comentaba que, o sea, que le pedía mucho a los jóvenes que no dejan perder la tradición católica, que ya se iba como que mermando poco a poco. Bueno, aquí afortunadamente han habido buenos sacerdotes y esto hace que la gente, pues como que la fe católica sea más relevante. Y si nosotros nos devolvemos a cómo inició aquí la fe católica, la primera iglesia que hubo aquí en Villapinzón, la primera capilla, fue aquí en La Bomba, hoy Texaco, aquí en La Quebrada. La primera misa la cantó el padre Carrillo. Y ahí comenzaron ya con la iglesia, empezaron a hacerla. Me cuenta que aquí era un ingeniero de otro país y la dirigió, la obra. Esto es una obra barroca, estilo barroco, que es una de las más lindas del país. Y gran parte de la piedra
los campesinos la labraban. A cada uno le dejaban una piedra, eso contaba Vicente Vega, que él participó en la elaboración de la iglesia. Le dejaban una piedra con unas medidas y ellos a punta de cincel y maceta la pulían hasta conseguir las medidas adecuadas para que exigía el ingeniero. Es un trabajo de toda la gente para hacer la iglesia. De igual forma, los ingenieros que hicieron, que dirigieron la iglesia, se hospedaban en el Hotel España, que era de un finado Eusebio García. Él tuvo unas hijas que no encontraron el muchacho adecuado para que pidiera la mano de ellas. Entonces quedaron solteras. Una familia de mucha plata. ¿Cómo les decían a ellas? Eran conocidas por un apodo que es curioso, las maracas, que eran muy escandalosas. Ellas con toda la gente mantenían en disputa, peleando, en demandas, y aquí eran populares, en Villapinzón por eso. Una familia muy distinguida. Y además de eso, por ahí también me han comentado que en ese entonces había una tienda y que ellas fueron las primeras en entrar La en la primera Villapinzón. miscelánea que hubo en Villapinzón era de las finadas Garcías, o sea, las Maraquitas. Ahí encontraba uno desde un juguete para un niño hasta un volador para las fiestas, encontraba todo. ¿Tu mujer recuerda cómo era el nombre de esa miscelánea? ¿O tenía el mismo nombre? Pues era conocida por la miscelánea de las Maracas. Ah, Y otros decían las señoritas Garcías, con más respeto. Pero los pelados se burlaban mucho de ellas. su merced de pronto tiene alguna historia de esas de... ¿Ves? Sí, Hay muchas historias. así como la más relevante de pronto que quiera dar a conocer. Ellas cuando en el segundo piso de la casa hay un balcón. Cuando pasaban los pelados de la escuela, poco fregados, les gritaban, maracas, maracas. Ellas mantenían una flecha y piedra, les arrojaban piedra. Y muchas veces tenían una vacinilla que contenía orines. Se los arrojaban a los chinos los orines, los espantaban. Sí. Ya está conmigo, sí. Sí. No, y a propósito, aquí les voy a dejar como las imágenes, porque hace poquito Sí. pues se trasladó la fachada, ¿no? Lamentablemente. Y esa casa, el ingeniero que hizo la casa para el plano para la iglesia de Villapinzón, lo hizo para la casa de las finadas Maracas, ¿sí? Ella tenía mucha plata. Una fachada muy, muy, muy bonita. Lamentablemente, la demolieron. Pero eso es una hermosura. Las fortunas de Villapinzón, ¿no? Sí. Bueno, y nos vamos a pasar de pronto un poquitico más adelante y del tema del bicentenario. Sí. ¿Su merced recuerda esa fecha? ¿Quién lo organizó? ¿Quién estaba de alcalde? ¿Todo eso? Perfectamente. En entonces, eso en 1976, estando Raúl Arévalo Fernández, de alcalde de Villapinzón, y el doctor Fabio Sánchez Barrero ocupaba el cargo de secretario de gobierno del doctor Miguel Santamaría Dávila, gobernador de Cundinamarca de ese entonces. El que estuvo a cargo de eso fue pues Raúl Arévalo Fernández y el doctor Fabio Sánchez Barrero, que él fue el que invitó al doctor Julio César Turbay Ayala, presidente de la República en entonces. Lo trajo de Villapinzón, el doctor Fabio Sánchez Barrero. Dicen que Fabio Sánchez era ahijado del doctor Julio César Turbay, era ahijado. Entonces por el Partido Liberal, que era de una colectividad de Fabio, entonces había mucha amistad, y es por eso que lo trajo acá a Villapinzón. Y a raíz de eso fue que todo nos surgió. Él trajo recursos
ya se construyó la fuente, ya el pueblo empezó a despegar. Es un acontecimiento grande. Hubo parada militar, desfile de colegios, invitados de todos los municipios, aquí aledaños a Villapinzón, un acontecimiento grande. ¿Qué más recuerda de ese día? ¿Cómo está decorado el parque? No, sí, está decorado, estaba la banda marcial de la normal, la parada militar, vieron muchos soldados al desfile, es una cosa muy elegante. La presencia del doctor Julio César Turbay ya lo trajo gente de toda la región aquí a Villapinzón, bastante gente. ¿Pero ese día llegó en helicóptero o...? Sí, él llegó en helicóptero, llegaron. Me imagino ese recibimiento. Sí. Bueno, y ya pasando a otro tema, hay algo, o sea, o no sé si en esa misma fecha también se abrió como la iglesia que ya le habían quitado el pañete. ¿O eso fue después o antes? No, eso fue después. Sí, la iglesia estaba cubierta por pañete y pintada toda de colores. Entonces decidieron dejarla al natural y la dejaron, sí, con la piedra a la vista. Bueno, ¿y su merced qué sabe de pronto de la construcción de esa iglesia? Sí, como yo lo relaté anteriormente, es un trabajo de toda la comunidad. Aquí la gente trabajaron duro para hacer la iglesia. Esa vez fue un trabajo complejo, duró muchos años. Había una sola torre, eso contaba mi papá, después hicieron la siguiente torre. Cuentan que un domingo, no sé si fue un mito, una leyenda, un domingo a las 12 del día, eso contaba mi padre, hubo un temblor y la torre del frente del lado izquierdo se movió, dio casi una vuelta y quedó en su sitio, no se cayó. Entonces le colocaron unos sonchos demasiado gruesos en acero para poderla sostener así. Eso es un misterio. Sí, que dio casi media vuelta y quedó en su sitio, no se cayó. Se contaba por mi padre. Y ahí está la evidencia, están los sonchos en acero en la parte de arriba. Bueno, y pues, bueno, la parroquia tenía como varias transformaciones, Sí. ¿cierto? A mí alguna vez me contaron de un tema de un reloj. Ah, ese reloj contaba Vicente Vega, una señora que tenía 95 años, y él me relató en el año 78, me relató eso, yo tengo los apuntes. Pasaba un español por acá, en su vehículo. Quedó impresionado con la iglesia. Entonces dijo, aquí le falta un reloj, yo lo voy a donar. Habló con el cura de ese entonces y él donó un reloj muy bueno, era de París ese reloj, me importó, ¿sí? Después de muchos años, estando de cura párroco, el padre Jaime Salgado, creo que se llamaba, no, hicieron una embarrada. Bajaron ese reloj, lo vendieron y colocaron uno plástico. Es una tontería hacer eso. Eso es una reliquia histórica, ese reloj, ¿sí? Y no lo bajaron y colocaron uno plástico. Entonces, O sea, yo creo que todavía tienen que haber registros de ese reloj. no, porque se lo llevaron, No, de las fotos antiguas. ¿no sabe? Pero sí que un reloj muy fino. Al igual, hablando de la iglesia, el general Román Segura, él fue el que donó los santos para la iglesia. Él los pidió de España, son tallados varios en madera. Es una cosa única. Y él los donó para la iglesia. Que eso también me contaban Sí. de Santa Bárbara. Sí, él la donó. Y tristemente, yo conocí cuadros originales de Arcis Ceballos, de Bartolomé Esteban Murillo. Y los cuadros
se desaparecieron. No sé quién los cogió. ¿Pero alguna vez no hubo un robo en la iglesia? Creo que fue que... Hay varias versiones, pero Unos cuadros o... esos cuadros eran de un valor incalculable y se perdieron. Al igual que también la custodia. Otra historia que es de la custodia. Pero también es un misterio que uno no puede juzgar a nadie, pero hay hermanos. Una custodia que dice que pesaba mucho, oro sólido, diamantes y rubíes, esmeraldas. Y hicieron una réplica semejante a esa y la cambiaron. Cuando alguna vez celebraron una fiesta religiosa, Enrique Rey fue a sacarla, ¿sí? Oh, sorpresa. Dijo, no, esto es una lata, la cambiaron la custodia. Y se ató el escándalo más tremendo en el pueblo, porque la han cambiado y él fue que lo descubrió. ¿Quiénes fueron los culpables? Solo Dios sabe, porque eso quedó en la impunidad. De toda la historia de la iglesia, de Sí. todos los hechos históricos que Sí. ustedes no conocen y mire, ahí nos los están dando. Bueno, don Rubén, de pronto nos gustaría que usted nos comentara el Partenón en Guanguita. Yo sé que es una de las obras más bonitas que hay en nuestro municipio, pero es muy poco conocida. Esa obra del Partenón, Fabio Sánchez Barrero, una persona que quería mucho a Villapinzón, él adoraba a su pueblo. Él, como estuvo de cónsul creo que en Francia, él andó por todo el mundo, él pensaba hacer algo bien bonito en Villapinzón, significativo. Esa obra estaba proyectada para hacerla donde el centro único, la antigua plazuela. Y en todo el centro quedaba el Partenón, una obra de estilo greco-romana. Un lago y un puente colgante. El consejo de ese entonces se opusieron a ese proyecto. Que no, porque el pueblo se enfriaba, que no sé qué, que sí sé cuándo. Y Fabio se decepcionó. Entonces cogió la idea y la plática y la llevó para Guanguita. Ahora pensaba hacer en esa obra un centro de convenciones para Cundinamarca, ¿sí? Algo bien elegante. Es una obra única en Cundinamarca. Esa piedra fue tallada en Barichara. Es una obra única. Sí, Yo creo que las más bonitas obras del municipio es esa. sí, claro. Pero quiero decir que si esa obra la hubieran elaborado aquí en la donde empezaba Fabio, eso hubiera sido un sitio turístico muy bonito. Pero no se pudo. Lastimosamente. La negligencia de los concejales de entonces. Es que Fabio tenía un sentido futurista. Bueno, Rubén, bueno, precisamente hablando del doctor Fabio, yo había escuchado una historia de los restos de Próspero Pinzón. ¿Cómo fue eso? Y precisamente los traían para el Bicentenario. Hay una historia jocosa de eso. El que se empeñó en traer para acá los restos de Próspero Pinzón fue el doctor Fabio. Viajaron a Bogotá una comisión al cementerio central. Estaba sepultado el general Próspero Pinzón. Fue Rufino González, Fabio Sánchez Barrero. Bueno, fueron varios aquellos Pinzón. Durante las 9 de la mañana, eran las 3 de la tarde, ¿sí? No lo encontraron el cadáver. Dijo Rufino González. Dijo a Fabio, estoy mamado con esta vaina. Me llamo un esqueleto de cualquiera y ya no es que es de Próspero Pinzón. Así quedamos bien. Dijo, no, ¿cómo se te ocurre, caray? No. Siguieron buscando. Como a las 3:30, por la chamarra que él tenía, el uniforme militar, supieron que era el verdadero cadáver de Próspero Pinzón, ¿sí? Y lo trajeron. Eso fue obra de Fabio. Fabio era muy... Él cuando se empecinaba en algo, él lo terminaba porque lo terminaba. Y lo consiguió. Trajo el verdadero cadáver de Próspero Pinzón y le hizo un mausoleo. Sí, porque precisamente muchas personas preguntan como que ¿será que sí está ahí Próspero Pinzón? Sí, él es Próspero Pinzón, sí. Confirmadísimo. Confirmadísimo. Bueno,
Su merced, ¿por qué cree que Villapinzón se empezó como a reconocer precisamente por el apellido de Próspero Pinzón? Bueno, porque la figura de Próspero Pinzón trascendió a nivel nacional. Por la guerra de Palo Negro, él fue uno de los que trabajó la parte táctica y todo para poder ganar la guerra, así, un tipo estratega muy grande. Entonces, eso le granjeó a Próspero Pinzón que ya ahora ahí me mete el nombre de este pueblo, Pinzón. Esto era Villa, entonces luego pasó Pinzón. Antiguamente llamaba esto Atoviejo. Esto era la familia de Francisco Vargas Figueroa, fundador de este municipio. Esto era una vereda de Turmequé, Villapinzón, Atoviejo, ¿sí? Hasta aquí llegaban los límites el dominio de... Esto hacía parte de la provincia de Márquez. Nosotros éramos boyacenses. Y de esto, nuestra identidad cultural y comercial está más ligada hoy acá. Aquí la gente muy trabajadora. Usted va a Chocontá y ve la gran diferencia de la gente. La gente es muy trabajadora y echada para adelante. No, pues, buen dato. Bueno, y su merced de pronto nos podría contar, si de pronto sabe o le han contado, dónde, o sea, en qué parte nació Próspero Pinzón. Él nació en Villapinzón. El sitio donde nació, él nació en la salida para Tunja, barrio, inclusive el nombre de él, barrio Próspero Pinzón, ¿sí? En el costado derecho, yendo para Tunja, en la salida donde hay una Y que aparta para la vía La Peña Sanabria, ahí nació Próspero Pinzón. Yo conocí la casa. O sea, en el Sanfriata, donde dicen... No, al frente, en el costado derecho, yendo para Tunja. Ahí nació, yo conocí la casa de él. Esa casa siempre estuvo en manos de Bernardo Garzón y luego la demolieron. Ya. Sí, el papá de Hernán Garzón, alcalde. Ahí nació Próspero Pinzón. Yo conocí tuve el privilegio de conocer la casa. ¿Y cómo describe esa casa? Era una casa en adobe, teja de barro, al fondo de jardines, era muy bonita. Pero la demolieron para hacer una casa nueva. Lástima, porque se hubiera dejado de pronto como un Sí, museo, un casa museo de un patrimonio histórico. Próspero Pinzón. Claro. Bueno, don Rubén, pasamos ya a otro tema, que es el tema de las guaraperías. Pues Villapinzón es bien tomalón. Les gusta todo el tema de la polita, el guarapo. Aún hay algunas guaraperías aquí en el municipio. En torno a las guaraperías, yo también tuve el privilegio de... Mi abuela tuvo una guarapería muy famosa, la 103, de Teresa Fernández. Y contaba mi papá que en torno a las guaraperías, en las tardes, ahí se reunían los conjuntos de música de cuerda, animar la tomata. Ahí nacieron negocios, se hacían compadrazgos. Que no, que tengo el chino que me comanda a bautizar. Surgían peleas, hacían transacciones. Había gente que cambiaba la tierra por tomar guarapo. Es decir, alguien le prestaba plata, le hacían un vale, le prestaba más plata, otro vale. Y a lo que llegaban a una cierta cantidad de dinero, decían, bueno, ahora, págueme, no tengo que, pues un pedazo de tierra. Y fue así como muchos se enriquecieron con la venta de guarapo. O sea, con el guarapo. Eso ahí es. Estaba la guarapería Teresa Fernández, la 103. Estaba la de Laida Lizarazo, que también me contaba mi padre. ¿Dónde quedaba esa? Se llamaba el Bogotacito. Sí. Y la de... Aquí tengo apuntado. No, disculpen. Puerto Colombia era de Adelaida Lizarazo. Saturnino Garzón, el Bogotacito. Carmen Sánchez, la Marsellesa. Obdulio Guerrero, el Recuerdo. Y Teresa García 103. Datos que me los dio Vicente Vega,
hace 45 años me los dio estos datos. Y yo afortunadamente logré copiarlos en esta agenda. Esto es único. Aquí hay mucha historia. No, igual la idea es todos esos datos, pues también presentárselo allá Sí. en todo sobre Villapinzón, donde a propósito ustedes se pueden capacitar en historia de Villapinzón y se pueden certificar con un curso de 40 horas. Entonces estamos como en un proceso. Bueno, entonces el tema de las guaraperías. Pues interesante todo este tema, ¿por qué? Porque yo creo que mucha gente hizo grandes terrenos en base también al guarapo. Y bueno, don Rubén, hablando también del tema del guarapo, ¿en qué momento se hubo como esa transición del guarapo a la cerveza? Bueno, cuando aquí llegó la cerveza a la región, que aquí estos los expendedores de la marca Bavaria era Teólo Fernández y de la marca andina era Teófilo Fernández. Entonces ya la gente pues tomaba guarapo y no consumían cerveza. Aquí apareció un grupo de gobierno que llamaban el resguardo. Y le llegaban a las guaraperías y la gente que estuviera vendiendo guarapo la llevaban para la cárcel. Era prohibido. El gobierno sacó una ley que tomara guarapo pues estaba prohibido, con el fin de que las ventas de cerveza se incrementaran. Entonces la gente pues le tocaba venderlo en forma clandestina. Pero ya fue decayendo la gente de guarapo. O sea, es que ellos sí necesitaban vender cerveza. La miel para preparar el guarapo la traían de Chiquinquirá, una persona que tenía 15 mulas, 15 animales. Don Silvestre Casallas se llamaba, el papá de Pablo Casallas, del finado Raimundo, de esa descendencia. 15 mulas traía cargadas con zurrones. El zurrón era un artefacto de cuero en forma como cuadrada y tenía una jeta donde metían el líquido, la miel, ¿sí? Lo tapaban con un pedazo de caña de azúcar, ¿sí? Lo sellaban. Y ahí lo traían para las guaraperías. Pues mire, un dato nuevo que ¿Sí? la verdad muchos no conocíamos. Bueno, pues uniendo el tema de la cerveza de la iglesia, hubo como un hecho histórico del atrio de la iglesia. ese dato es curioso. Estando el padre Carlos Garavito, que estaba de cura, entonces la parte del frente carecía de tableta, el atrio de la iglesia. Entonces era pelado. Toda la gente cuando entraba a la iglesia pues la llenaban de barro. Él tuvo una idea muy genial. Digo, no, voy hasta Bavaria, a la fábrica de Bavaria, que me colabore con la tableta. Fue hasta Bogotá, a la fábrica de Bavaria. Habló con los directivos de la fábrica y todo. Digo, no, yo necesito que ustedes me colaboren con la baldosa para el atrio de la iglesia. Digo, no, señor cura, qué pena, pero para eso no hay presupuesto. No se puede. Definitivamente no se puede. Digo, listo. Bueno, gracias. Siguiendo para Villapinzón. Esa vez al padre le tenía mucho respeto. Y él, en un espacio después de la misa, dijo: a partir de ahora, el que tome cerveza marca Bavaria, eso es un pecado. Las ventas Al piso. a bajar al piso. Se acabó la venta de Bavaria, que mira, pensó, porque el cura manejaba todo, ¿sí? Todos tomaban andina, toda la venta de andina se disparó. Fue tan preocupante lo que pasó, porque aquí había mucha cerveza, que mandaron a un supervisor de Bavaria a que hablara con el cura. Yo, oiga, padre, no haga ese mal. No, nuestro producto ya no se vende. Digo, yo les decía a ustedes que no me ayudaron. Pues ahora yo necesito que ustedes vean la baldosa para el atrio de la iglesia y otras cosas. Les pido, ¿sí? Y si no, pues usted dirá. Yo listo, conseguido. Les dio
todo lo que le pidieron para el atrio, la mano de obra, la tableta, todo, y otras cosas que le pidieron como así. Ya el gasto se incrementó para la fábrica, o les tocaba. El cura, para disculparse, dijo, qué pena, por un error que yo cometí, no, que Dios me perdone. Pero no, ya pueden seguir tomando, no tomen andina, eso es malo, tomen cerveza marca Bavaria. Y yo traen antes eso. Gracias a eso tenemos nuestro atrio en la iglesia. Y ese atrio se le debe a la cervecería Bavaria. ¿Sí? Y al cura que tuvo la genialidad de hacer eso. Bueno, Rubén, su merced, ¿qué historias o leyendas conoce aquí de Villapinzón? No se sabe hartas. Yo donde más es de la Piña Sanabria. Hay una que me contó Ventura Abril. Él falleció como en 1985. Como en el 80 me la contó. Inclusive todavía estaban vestigios de lo que él contó. Él vivía cerca de la Piña Sanabria. Costado sur de la Piña. Un domingo a las 10 de la mañana, un tremendo aguacero, una tempestad de agua así. Del fondo de la piña emergió un toro dorado, salió de la piña así. Se llevaba todo lo que era a su paso, puentes, todo lo que había, eso destrozó, hizo hasta cantidad de cosas así. El toro bramando y salió, pero eso llevó puentes. Yo lo he hecho contar, ya se desapareció. Yo contaba Ventura Abril. Y si la gente observa el costado sur de la peña, como le comento, ahí está la cueva, una parte de la cueva, la otra ya se tapó. Esa tiene mucho misterio. De otra parte, mi bisabuelo, esa leyenda ha sido transmitida de generación en generación. Se la contó a mi abuelo Ernesto, él se la contó a mi papá y mi papá a nosotros. Hacia 1890, él era una persona trabajadora y tenía mucha tierra y cerca de la peña. Él ahí tenía su choza, ahí vivía, y tenía más fincas. Entonces él a las 7 de la mañana salía con sus 20 bueyes, cargaba sus implementos y se iba a trasladar a otra finca. Y ahí quedaba una muchacha a cargo de la casa. Y cuenta que de cerca a las 7:30 de la mañana, de lo alto de la peña, descendió una muchacha misteriosa a pedir fuego, o sea, tizones prendidos, ¿sí?, en un tiesto. Una muchacha que la empleada de don Fernández, ella le daba los tizones de don Adrián Fernández, y ella se avanzaba y se metía por la selva esa selva en la peña, ¿sí?, y ya desaparecía. Y alguna vez le causó curiosidad a la pelada, al empleado de Adrián Fernández. Y yo, oiga, pero usted para dónde, ¿me puede llevar? Dijo, sí, venga, y yo le doy. Me pagó los tizones. Se entraron por la selva, pasaron por toda la peña, iban al costado sur, había una entrada hacia la peña y entraron. Contaba la pelada que eso, hay cosas pero hermosas de oro, todo iluminado de oro adentro. Y luego le dijo, bueno, coja algo de lo que le guste, nomás. Y ella cogió un chorrote de oro. Al salir, por la ambicia que ella tenía, cogió otras cosas de oro. La otra se enfureció, no le gustó. Cuando vio que ella se le vino, salió corriendo, la empleada de Adrián Fernández. Y la otra detrás. Llegando a la casa, la atrapó. Le dio una paliza tremenda y le quitó los ojitos de oro. La tal empleada, contaba Adrián Fernández, que ella le contó todo lo que había visto. Le dio una enfermedad en la piel, que llamaban cancha. Una enfermedad toda rara, ¿sí? Y de eso murió. A causa de la golpiza y de pronto del oro que ella tuvo, ¿sí? Y fue bautizada como la leyenda de fuego. Y ha sido transmitida de generación en generación. Relato de José Fernández, mi padre.
¿De la parte urbana sabe alguna leyenda? Pues aquí la parte urbana casi no. Bueno, entonces, contaban también que antiguamente había unos espacios que les llamaban los cementerios de los virulientos. Y que cada vereda tenía un cementerio. Eso fue cuando llegó aquí la viruela el siglo pasado, no, 1930, algo así llegó. Ese llegó proveniente en los barcos que venían de Francia a Colombia. Y los ratones estaban esa peste, dice esto. Y por toda parte Se regó. se regó. Aquí llegó Villapinzón. Contaba mi abuela Rosa Periana, que ella sí vivió la tragedia, siendo niña, que cuando llegaba la peste, acaba cogadita la familia. Y el que quedara vivo, le tocaba llevar a los cadáveres arrastrando a los cementerios, cosas comunes que había en las veredas. Aquí había uno, contaba mi abuela Rosa, aquí en Caselata, aquí cerca entre Rató y Chihuahua. Otro por aquí en Sonsa, otro hoy el Triunfo, hay en varios. Eso acabó con medio municipio. Y una hambruna tremenda, no había que comer. A raíz de esa viruela. Bueno, y bueno, el tema de la viruela, pues también se vivió acá. Bueno, otra cosa, su merced que sabe el humilladero. ¿Y por qué le llamaban así? Me contaba mi abuela Rosa Triana que una vez, yo también, ella murió en el 83, como en el 78. Ella me contaba historias y yo todas me las grababa y las apuntaba. Eso quedó donde yo hice el altar del Santísimo. Y una capilla pequeña, ahí era el humilladero, ¿sí? Ahí cuando alguien fallecía, ahí lo velaban, ¿sí? Y lo más curioso, cuando alguien asesinaba a otra persona, cogían al asesino y al muerto, se lo amarraban a los pies, al tipo lo sujetaban con cuerda a las manos, ¿sí? Y se le amarraban el cadáver a los pies del tipo, y ya los dejaban una noche como castigo. Con razón les llamaban humilladero. Sí. Eso contaba mi abuela Rosa Triana. Es que hay muchas historias que yo creo que yo hago un libro no, cantidad de historias. Bueno, y antiguamente, por ejemplo, cuando las personas se suicidaban, porque, o sea, pues lo que me contaron por ahí es que habían como dos partes del cementerio. No. Y que se velaban era arriba, ¿o no sé? Cuando las personas se suicidaban, ellos eran personas no gratas. No era permitido ingresarlos al cementerio. En la parte de afuera, donde hoy era el polideportivo, ahí los enterraban. Eso contaba mi abuela y mi abuelo Bernardo Gordillo. Ahí los enterraban. Porque no eran dignos de que llegaran al cementerio. Ellos los dejaban afuera. Ahí los enterraban. Es más, hay otra historia del cementerio. Antiguamente no eran bóvedas. Los enterraban todos en el piso. Hacían huecos de 3 metros de profundidad, de 2,50 de profundidad. Y los enterraban. Y cuéntame, hablando de todo esto, contaba mi padre que a él le contaba el abuelo. Cuando alguien fallecía, hacían fiesta. Y en la guarapería se reunían, sí, hacían fiesta. ¿Sí? Sacaban la ropa, una ropa del finado, vestían a alguien con esa ropa y hacían una fiesta de 3 días para esperar el alma del difunto. Así lo hacían. Interesante todo eso también. Bueno, su merced, de todos los personajes de Villapinzón que de pronto su merced ha oído eso, ¿cuáles creen que han sido como los más importantes? Pues el más representativo del municipio ha sido el maestro Luis Antonio Escobar, pero hubieron otros muy importantes.
Antonio García Noza, que era de Bozarita. Él fue economista. Fue asesor de Rojas Pinilla, el nuevo presidente, y de varios presidentes de aquí de Sudamérica. Él escribió más de 70 libros de economía. Cuentan que en la Facultad de Economía de la Universidad Nacional hay una placa de ese gran líder de Villapienzo, Antonio García Noza. De otra parte, que un músico prestigioso, Luis Guzmán. Él fue director de la Banda Naval de Estados Unidos. Aquí fuerte ha sido la música, aquí la música era... Aquí otro gran músico que también, pues, viene al caso del que estamos hablando. El maestro Julio Arévalo. Él fue músico de la banda de, creo que era el maestro Chucho Arévalo, me parece. Y alguna vez la banda fue invitada para recibir a un presidente de la República en la Plaza Santa María, ¿sí? Y la banda de acá. Y cuentan que Julio Arévalo elige el terremoto. Hizo un toque de trompeta tan elegante y tan fuerte, también afinado, que puso en pie a toda la plaza de Santa María. Todos se levantaron a aplaudirlo. Y en homenaje a ese hecho que él presentó allá, esa gran toque que hizo, el municipio le dio una trompeta, se la regaló. Chévere todo eso. Bueno, no, si tengo algo que decir, don Rubén. Hay otro personaje también relevante aquí, el doctor Jaime Fernández. Él fue el que trajo de Japón para Colombia el Karate-Do. Otro músico muy bueno también, excelente, se llama Jaime González Fernández también. Compositor y músico. Don Rubén, bueno, estamos como un zigzag. Sí. De los muiscas que habitaron en la zona, de pronto ¿usted tiene algún dato? Esto fue editado por los muiscas y los chipchas. Nosotros en 1974, en la finca de mi padre, ahí se encontró parte de un entierro. Parece que eran trabajos chipchas. Allí encontraron varias cosas, trabajos en barro, azabaches y otras cosas. Entonces demuestra que aquí sí hubo asentamiento indígena, sí, en Villapienzo. Y por aquí en la vereda de Chingación encontró cantidad de cadáveres, de entierros de indios. Pero ¿cuál era la riqueza de ellos? Por ejemplo, en algunas zonas hay oro. No, para ellos creo que hay... lo más importante que ellos buscar el agua. ¿El agua? El agua. Y les dio mucho culto al agua y a la caza, porque había muchos animales para cazar. Entonces, debido a eso, aquí hay buenas tierras, bastante agua, entonces aquí hubieron asentamientos chipchas y muiscas. Bueno, y ya para terminar, ¿su merced le gustaría contar algo, algún dato, de pronto que a mí se me ha escapado preguntarle? No, aquí un dato, la parte política. Aquí hubo mucha rivalidad política entre el Partido Conservador y el Partido Liberal. Que en esto mandaba el Partido Liberal, se la montaban los conservadores. Eso masacraban a la gente, quemaban casas, mataban gente. Cogían el mando de los liberales y luego les quitaban también, ¿sí? De hecho que hacíamos mención al papá de la final en Barracas, Eusebio García. Ahí lo asesinaron un domingo de elecciones, ahí en el parque lo mataron. Él era conservador, de un disparo, lo mataron. Y también mataron a Lorenzo Barrero, 1932. Ahí está la tumba en el cementerio.
unos amigos llegaban y disparaban en forma inmisericordia contra la comunidad y mataron varios. Bajando para el ferrocarril mataron a un líder duro, Rafael Tobías Fernández. No, lo asesinaron, era liberal. Entonces, aquí la política tuvo mucho que ver con eso, mucha historia. Incendiaban las casas, mataban a la gente tenía que esconderse, hacer huecos en el piso y enterrarse o irse para el monte, porque los perseguían mucho. Hasta 1962, luego apareció el Frente Nacional, que ya eso calmó la violencia. Otro dato importante. Pedro Antonio Marín, el guerrillero, era de sus lados, era de Suatama, Villapinzón. ¿El Moro Jujuy? No, Pedro Antonio Marín. El seudónimo él es Manuel Marulanda Vélez. Ah, Pero hay un señor que militó con él, y yo tuve mucha amistad con un vecino, Marco Antonio Rieño, que fue compañero de Tiro Fijo, y narraba todas esas historias, ¿sí? Yo no creía, y averigué todo, sí, en esa región. Pero siendo niño, emigró para el Tolima. Y cuando estaba de presidente Guillermo León Valencia, reunió un grupo de campesinos con el fin de ayudarles, ¿sí? Dio la orden, los bombardearon y a todos los asesinaron, ¿sí? Quedó tan solo yo y los de otro grupo pequeño, ¿sí? Ahí nacieron las FARC. Y el director eso fue Tiro Fijo, ahí nacieron las FARC. No, y a todos los compañeros de Villapinzón, yo también pues agradezco esta entrevista porque uno refresca la memoria y uno recuerda cosas que están olvidando. Yo también soy artista plástico. Yo a través de las pinturas yo trato de revivir las costumbres que se han perdido en Villapinzón. Y ahí vamos. Y me encanta compartir con ustedes estas historias. Y como dijo Hilardo Melo, qué bueno ser de Villapinzón. Gracias. así es. No, y agradecerle a todos ustedes por ver este video hasta acá. Chao, chao, hasta una próxima aventura. Muchas gracias por ver este video hasta el final. Y recuerda que estamos en diferentes redes sociales, como TikTok, Gabriel Psicólogo, Facebook como Todo sobre Villapinzón y YouTube como Todo sobre Villapinzón. Y no olvides dejar tu like. Vale, chao, chao, hasta una próxima aventura.